Ecuador has the largest population of refugees in Latin America, a consequence of the ongoing war in Colombia. Every month, several hundred asylum seekers arrive, fleeing violence and seeking jobs. I traveled through the jungle in the oil-rich province of Sucumbíos to Puerto Nuevo, a northern border town across the San Miguel River from one of the world's largest coca-growing regions. 80% of the people living in Puerto Nuevo are Colombian. Nubia Chiezos had arrived in Ecuador just 2 months before I met up with her. Soy del Caquetá, Colombia. El hermano mayor era guerrillero. A él le habían dado un dinero. Entonces a mi hermano no aparecía a ellos con ese dinero, entonces ellos lo fueron a matar a él. Entonces mi hermano, ¿qué hizo? Se voló de la guerrilla y ahí comenzó un poco la persecución a nuestra familia. I am Xavier Créache. I'm the head of UNHCR field office in Lago Agrio, a town which is in Ecuador at the border with Colombia. We evaluate that 130,000 Colombians are in need of protection in Ecuador. 50,000 of them are living at the border with Colombia. The conflict in Colombia has been going on for 40 years. I'm not sure there is any family living on the other side of the border who have not faced very traumatic experience. La guerrilla quemaron todo lo que yo tenía. Pues me ha dolido mucho esto porque a mí también me llevaron un hijo. El mismo año me metieron un papel por debajo de la puerta donde me amenazaban que me daban un día para que desocupara la vereda. Yo cuando eso tenía un almacén, yo vendía ropa, vendía calzado, tenía mi buena casa. Me tocó dejar todo botado y salir huyendo con todos mis hijos. Until refugees are given a visa, they cannot work legally. This can take up to 18 months and leaves women and girls especially vulnerable. Usted viene un sábado, un domingo y lo único que ve es borrachos, hombres tomando por ahí. Yo lo que da tristeza, que plata dice que no hay, pero para la cantina sí hay. Mucha prostitución hay aquí en este pueblo. Uno sale a buscar un trabajo acá y lo que lo ven a uno es trabajar en una cantina, como si a uno le ven cara de mujer de cabaret. I met up with a group of women, Colombian refugees, to ask them what sorts of economic opportunities there are for women fleeing the violence. Recuerdo una vez, no tenía nada que comer. Y fui y le pedí trabajo a una señora, le dije que me daba un lavadito de ropa. Me dijo, no, si quieres venir ayúdame a mesear y yo te pago. Le dije, no, gracias, le dije, prefiero morirme de hambre y no hacer eso. Con las meseras son mujeres de la calle, hablemoslo así. Prostituta, hablemoslo así, que pues es la palabra correcta. El 24 de noviembre en la noche, la gente nos decía que viniéramos para acá porque acá podíamos vivir un poco tranquilos. Aunque uno siempre vive psicoseado, pero sí, hemos estado más relajadas. Y en ese momento pues me encuentro desprotegida porque la verdad no tengo trabajo, ni yo ni mi esposo. We have many cases of women desperate saying, I've been here for a month, for 3 months, for 6 months. I don't have any more savings. I can't find any more work. One of the most accessible source of income is to work as sexual workers in one of the various bars. Aquí una señora recién yo llegada me dijo de que por qué, o sea, anda yo buscando trabajo, entonces me dijo que yo tenía una hija pues que era bonita, que por qué no la mandaba a una cantina a trabajar, que ella tenía trabajo. Mi hija tiene 13 años. Entonces yo le dije que mi hija no estaba para esas cosas. Yo había venido en una necesidad muy grande, pero no para tirar a mi hija a la calle. Yo no tenía a mi hija para tirar a la calle. Back in Lago Agrio, the capital of Sucumbíos province, Maria Helena Posada told me there wasn't always such a high demand for sex workers here. Cuando nosotros llegamos, o cuando yo llegué aquí, tantísimos bares no había, ni tantísimos prostíbulos. Si aquí hay más prostíbulos y bares que canchas de básquet y de fútbol. Las petroleras fueron los que iniciaron aquí. Los clientes, los primeros son los petroleros.
Posada has been documenting the growing number of establishments that hire minors to work at their bars. She took me on a driving tour of the numerous clandestine brothels that hire underage girls as workers. Lo peor de Lago Agrio estaba en esta zona. Our taxi driver originally moved to Lago Agrio when it was first becoming the oil capital of Ecuador. Venía una petrolera, se estacionaba en un campo, digamos, X, y al lado hacían el chongo. He drove us past the spots where he drops off oil workers, military men, and merchants. Y hay otras nominaciones también tienen, como vamos, llévenme a la universidad, llévenme donde las chicas son fáciles. Cobran $10 el punto. De aquí es una tiendita, pero igual dicen juguería, dicen. Es camuflado, dice juguería y resulta que es para tomar cerveza y también tiene para prostitución. Y emplean básicamente menores de edad. So you have a huge contingent of children over 11, 12 years old who have nothing to do. They have nothing to do. They also become extremely vulnerable to various illegal activities. In the case of girls, of course, are likely to be more vulnerable to sexual work, sexual traffic. Maribel Loza Munoz fled from Colombia to Lago Agrio with her 2 daughters 3 weeks before I met up with her. Quería ensayar a ver si podía estar sola con mis hijas, a ver si podía yo sacar a mis hijas adelante. La meta mía era venirme yo acá a trabajar. Cuando llegué acá tenía 50, entonces ya con eso me valía para la comida y se me fue yendo. He visto tantos avisos que dice se necesita ayudante de cocina, así en eso, porque hay también cosas indebidas, pero pienso en mis hijas. Although Munoz says she is not a prostitute, many women here eventually turn to sex work to pay their bills.